Exministra, ahora precandidata a la presidencia de la República, está con nosotros Carolina Cose. ¿Qué tal? Bienvenida un año después de aquella entrevista del año pasado. Así es, un gusto estar acá. Esta es otra etapa que resumimos en la siguiente presentación. Desde que el Movimiento de Participación Popular definió apoyar su precandidatura a la presidencia de la República, Carolina Cose se consolidó como una de las dos alternativas más respaldadas de la interna del Frente Amplio. En las encuestas, su postulación figura por detrás de la de Daniel Martínez, el por ahora favorito, aunque la diferencia presenta oscilaciones según la consultora que se tenga en cuenta. Junto a la senadora blanca Verónica Alonso, es una de las dos mujeres anotadas en una carrera presidencial en la que los hombres postulados por los diferentes lemas, independientemente de sus posibilidades, son aproximadamente 20, es decir, 10 veces más. La baja presencia femenina en los principales cargos políticos sigue siendo un rasgo del Uruguay que en vísperas de un nuevo 8 de marzo incorporó una nueva dimensión en el asunto, la que surge de la reciente definición del PIT-CNT de hacer un paro general parcial mixto desde las 16 horas, pese a que desde hace 3 años colectivos feministas defienden la idea de que en días como el de mañana paren solo las mujeres. Conocer cuán incorporada está la perspectiva de género en la precandidatura de Cose es uno de los temas a desarrollar, pero no el único en tiempos de nuevos desafíos en materia laboral, discusiones en torno al rol de las empresas públicas y opiniones críticas respecto de asuntos tan sensibles como la seguridad y la educación. En vísperas, Carolina, del 8 de marzo. Cuando estábamos preparando la entrevista repasaba algunas entrevistas que otros colegas y otras colegas te han hecho en las últimas horas. Y en una que te hicieron en Canal 12, recordabas tu juventud, tu casa, tu abuela, tu madre. Surgían muy claramente ahí los roles femeninos y empezaba a surgir de tu discurso la cuestión de la perspectiva de género. ¿Cuándo en tu vida hiciste el clic de empezar a notar que en esas costumbres, a veces idealizadas, hay, por ejemplo, algo como la división sexual del trabajo y que se permite a unos y no se permite a otras? Bueno, eso muy temprano. ¿Sí? Sí, muy temprano porque cuando iba definiendo, por mi gusto por la matemática, iba definiendo una vocación, mucha gente me decía, ingeniería es una carrera de hombres, o qué raro que te gusta la matemática, cosas así. Y bueno, yo ignoraba eso porque lo que había en mi casa era un hogar de clase media, humilde, pero mi madre profesora, mi abuela una mujer de campo que solo había hecho hasta tercero de escuela y que le daba al estudio un valor fundamental como herramienta para la vida. Y como que todo el tiempo me decían que yo pensara lo que yo quisiera. O sea que había cierto incentivo por romper esas barreras, podría decirse. Sí, había en mi hogar, mi padre, mi madre, había un profundo sentido libertario, de responsabilidad. Yo tenía que ser responsable para ejercer mi libertad. Más allá de ese repaso de tu vida que haces, es cierto que en esta incorporación mucho más fuerte del uso del término feminismo que se ha dado en los últimos años, quizá no estabas dentro de las dirigentes políticas a las que más se asociaba con esa idea. Dos preguntas en una. ¿Por qué pensás que pasaba eso? Y en última instancia, ¿cuándo empezaste a saber lo que el feminismo es y a incorporarlo? Qué linda pregunta. A ver. Sí. A ver, ¿por qué? Porque me da la oportunidad de compartir algunas cosas. Porque eso no se me... Yo creo que la sociedad fue avanzando y yo también con la sociedad. Y eso respondería por qué no se me identificaba como una política asociada con estos temas. Capaz que la sociedad y yo precisábamos avanzar juntos para visualizar en mí esa posibilidad. Yo fui llevando adelante un proceso en el cual a lo largo de mi vida siempre fui luchando por la igualdad en mí, para mí, pero además en la gente que me rodeaba, ¿verdad? Y por las injusticias. Siempre entendí la importancia de que las niñas no tuvieran miedo, de que las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades. Y a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que cuando yo ejercía mis responsabilidades, a mi alrededor empezaban a rodearme jefas, gerentas, y eso porque yo no tenía el prejuicio y daba la oportunidad de participar. Y ahí fui visualizando cuánta verdad había en una cantidad de reclamos o planteos que yo no visualizaba.
Y también me di cuenta que había una amplitud en el sentido de que no hay un feminismo. Se reconocen muchos feminismos, pero hay algo común que los anima. Así que me parece que además que es un camino que no tiene vuelta. Yo siento que después que vos tomás conciencia de eso, de lo que son los feminismos, y que vos adherís a esa causa en general, a partir de ahí en adelante no volvés atrás. Eso es lo que siento. ¿Y cómo lo vas a reflejar en tus propuestas o en el acento personal que le vas a dar a un programa ya elaborado en la interna del Frente Amplio? Todos los días en la ejecución de una responsabilidad, en una ejecución de gobierno, todos los días se presentan la necesidad de tomar definiciones. Y según la política que uno tenga, uno puede ir acumulando esas definiciones para un lado o para otro. Mi condición de mujer, mi sensibilidad es algo que todo el tiempo me va a estar interpelando. Y yo creo que en la acumulación y en la integración de todas las definiciones es ahí donde va a estar en mi gobierno. Yo creo que hay algo fundamental que es la autonomía económica, que es una herramienta que hay que acumular hacia ahí para que las mujeres tengan la posibilidad de ejercer sus derechos y su libertad. Me parece que es una herramienta que complementa a otras para atacar algunos males que tiene nuestra sociedad. ONU Mujeres plantea 3 ejes en esta discusión que a mí me parecen adecuados. Uno tiene que ver con la violencia de género, Sí. que para mí es una desgracia contra la que todos nos tenemos que unir. Autonomía económica es un elemento que ayuda fuertemente En ciertas situaciones. en ciertas situaciones para darle la posibilidad de tener sus derechos y su vida. El otro eje que plantea ONU tiene que ver con las inequidades, por ejemplo, en los reconocimientos, en el acceso a los puestos de trabajo y demás. Me parece muy acertado y muy necesario. Y el otro eje que plantea es mujeres en política, que también me parece muy adecuado porque la política es la herramienta que tenemos en democracia para cambiar la sociedad. Ahora, hablando de violencia de género, Uruguay, dicen personas expertas, tiene una ley muy completa en su redacción, reciente todavía, Sí. la ley integral que combate a la violencia basada en género, pero no tiene presupuesto para que esta ley funcione. El Poder Judicial lo ha dicho con mucha claridad y se reconoce inclusive en el oficialismo. Dotar a esos mecanismos de presupuesto en una eventual presidencia tuya, ¿sería una prioridad? ¿En qué lugar estaría? Sí, sería una prioridad. Yo creo que el análisis es más profundo que dotar de presupuesto o no dotar de presupuesto. Yo creo que la ley tiene que ponerse en marcha y creo que lo que se necesita es un estudio serio y en conjunto con el Poder Judicial, porque no todo es dinero. Y me parece que hay una parte que quizás se pueda resolver sin dinero, Sí. o con poco dinero, y hay otra parte que necesariamente va a requerir dinero. Más presupuesto. Sí. Pero no todo es más presupuesto. ¿Y qué se puede hacer? Digo, pensando en lo que no se resuelve solo con plata. Bueno, por ejemplo, ¿todos los juzgados tienen la misma carga de trabajo en el país? Supongo que no. Yo también. Yo supongo que no, pero lo quiero No lo sé, conversar. supongo que tienen mucho trabajo en general, ¿no? Pero yo supongo que no tienen una carga homogénea Igual. de trabajo. Sospecho eso. Eso hay que verlo. Si no fuera así, los juzgados que tienen menor carga de trabajo no pueden tener una readecuación. No puede haber personal que se capacite y se especialice en los temas de género y empezar en un proceso gradual de construcción, por ejemplo, de esos juzgados, gradual. Pero si no empezamos a caminar y estamos o todo o nada, nos quedamos en nada. Entonces hay que arrancar. Como eso, creo que deben haber una cantidad de cosas. Hace unos días la Intersocial Feminista sacó un documento, lo puso en Twitter y pidió a los precandidatos en general quién lo iba a firmar. Yo les contesté que sin duda lo firmo, pero que además quería una reunión con la Intersocial para conversar cómo llevar a la práctica, no solo firmar, que no sea una firma hueca, sino firmar y conversar con ellos cómo podemos explorar caminos de llevar a la práctica el que eso se cumpla. Y la reunión la tengo hoy. ¿Hoy, después de la entrevista? Sí, a las Ajá. 19:30. Bien. Y ahí, bueno,
he estudiado lo que voy a afirmar y tengo algunas preguntas y algunas ideas. Ya que mencionaste la sociedad civil, se está discutiendo y se sigue discutiendo por estos días lo que definió el PIT-CNT con respecto a la próxima jornada mañana en cuanto a la movilización, el Sí. paro general parcial desde las 16, cuando los colectivos feministas desde hace por lo menos 3 años a nivel mundial dicen que lo ideal sería que paren solo mujeres y todo el día. ¿Tenés posición con respecto a esa discusión? Sí. ¿Cuál es? Yo creo que es bueno que sea para una visualización. Entiendo que el mensaje es si paran solo las mujeres. Es decir, que apoyás la concepción que tienen los colectivos feministas que no fue escuchada en esta ocasión. Sí. Escuchada sí, que no fue adoptada por el PIT-CNT. Sí, me parece que sí. En el mes de diciembre, pasando a otras cuestiones que me interesa abordar que tienen que ver con el desarrollo, cuando hacía muy poco que el MPP había dado apoyo a la precandidatura, en diálogo con La Diaria, dijiste algo que, sacado de contexto como título, suena fuerte. El modelo se está agotando, fue lo que Sí. dijiste, y después profundizando, hacías una referencia a la apuesta que ha hecho el Frente Amplio gobernante hasta ahora con respecto a basar el crecimiento, o mejor dicho, la inversión social en la mezcla de lo que deja el crecimiento a través de, por ejemplo, las rentas impositivas, más lo que dejan las empresas públicas. ¿Cuál sería el modelo de crecimiento alternativo a eso que entendés que se está agotando? ¿Y por qué pensás que se agota? Bueno, lo que pienso que se agota es que no reaccionemos a generar políticas públicas que estructuren un verdadero cambio de la matriz productiva. Nosotros tenemos una matriz fuertemente agroindustrial, bastante primarizada, y creo que Uruguay ha avanzado lo suficiente en calidad, en capacidad, y hay industrias pujantes de futuro que han avanzado lo suficiente como para que Uruguay pueda generar políticas estructurantes para que la industria del software crezca mucho más. Ya emplea 26.000 personas, es una industria exportadora, es una industria que todo el tiempo está requiriendo personal no necesariamente capacitado en software. Hay una experiencia ahora impulsada por una empresa privada en Salto que se llama Reconvertite, que es para que mujeres sin formación previa se capaciten en tareas de testing. Hay empresas en Uruguay que están exportando servicios de testing para aplicaciones a nivel mundial. Entonces, la industria del software es una, las industrias creativas son otras. Nuestro gobierno sacó hace muy pocos meses una medida estructurante de la industria audiovisual que va a atraer en breve producciones internacionales al Uruguay. Esa medida, esos signos de estructuración es lo que me alientan a mí a pensar que hay que seguir poniendo signos de estructuración y de mayor definición para que esas áreas empiecen a crecer más, Sí. ya tienen una maduración interesante, más en unas que en otras, en algunas que son incipientes, pero las capacidades en Uruguay están, y que esas áreas crezcan y creciendo dinamicen la economía. ¿Eso quiere decir que todos vamos a vivir del trabajo en esa área, en software, en industrias creativas, en química o en biología? No, de la misma manera que no todos vivimos del agro o de la agroindustria. Pero esas son industrias o servicios Sí. que tironean para arriba otros servicios. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las industrias creativas, catering, peluquería, electricistas, turismo. Demandan trabajos diversos, dice usted. Demandan trabajos diversos. Ajá. Y también creo que el turismo, en el que se ha avanzado mucho, y se ha avanzado mucho en un esfuerzo de desestacionalizarlo. ¿Y qué es desestacionalizarlo? Es tratar de que no sea un turismo solo de clima, sino que sea un turismo de servicios. Eso tironea también servicios para arriba. Se ha hecho un gran esfuerzo en la promoción de diversos temas de gastronomía, ¿verdad? Una gran cantidad de beneficios. Bueno, capaz que hay que darle también una nueva mirada en función de todo lo que se ha avanzado para darle también más valor agregado. ¿Qué rol ocuparían las empresas públicas en su gobierno? Bueno, el rol que siempre ocupan en el Uruguay, muy importante. Creo que son, además de ser empresas que tienen que ver con un modelo económico, tienen que ver también con una concepción de desarrollo. Tienen una gran capacidad de compra, son empresas grandes
Y me parece que no pueden estar al margen de lo que es una política de fomento de la investigación y el desarrollo científico. Así que variadísimo. Usted ha dicho, o leí en algunas entrevistas, que Antel está en una posición, pero UTE y ANCAP pueden dar más o pueden mejorar. Y me quiero meter en la cuestión energética, hablando de producción, uniendo esto con la penúltima pregunta. ¿Hay margen para que en este país, por ejemplo, los pequeños y medianos productores tengan combustibles o energía eléctrica más baratos? Bueno, primero que se ha hecho en términos de energía eléctrica, desde el 2015 hemos avanzado mucho en lo que es beneficios para pequeños productores. De hecho, la última medida del gobierno, yo todavía era ministra, implicó un descuento del 20% en la tarifa eléctrica para unos 115.000 comercios, todos los que tenían la tarifa general de servicios. Ese fue un escalón en el camino muy importante, porque en general son todos pymes, ¿verdad? Son todos pequeñas y medianas empresas. Sí, eso es algo que hay que recorrer constantemente, revisar y tratar de ver siempre una cuenta país. Si hubiéramos mirado en 2015 solo la cuenta de la facturación eléctrica, nunca nos hubiéramos movido vinculando la producción con un beneficio energético. ¿Cómo es eso? A partir del 2015, para las industrias electrointensivas, sacamos un beneficio que si la industria producía el mismo volumen o más, empezaba a tener derecho a grandes descuentos en la energía. Y la cuenta que hicimos fue una cuenta país. Si yo me fijo solo en lo que UTE va a dejar de facturar, nunca lo hago. Pero si me fijo que si esta empresa produce lo mismo o más, mantengo puestos de trabajo, mantengo exportación o la aumento, genero más consumo, la empresa paga más impuestos. Y si miro esa cuenta país, entonces, y quedó demostrado que hicimos un muy buen negocio, ¿no? Porque lo medimos después. Hablando de gestión de empresas públicas, usted fue presidenta del directorio de Antel en el periodo de gobierno anterior, en el de José Mujica, y la construcción del Antel Arena y los costos han sido también motivo de debate y de polémica. Hace bien poco el Tribunal de Cuentas, luego de una solicitud del senador Pablo Mieres del Partido Independiente, informó que los costos rondaron los 90,5 millones. Usted en comparecencia en el Parlamento, ante Mieres también, como miembro interpelante, había informado que los costos llegaban a 82 millones, unos 8 millones menos. ¿Por qué la diferencia? No tengo ni idea porque no conozco el informe. Fue un informe al que hizo referencia a búsqueda, yo no lo conozco. Mientras era ministra no lo conocí y mientras era ministra le pregunté a Antel si lo conocía y tampoco lo conocía. Cuando fuimos al Parlamento nosotros informamos los números que Antel tenía. ¿Qué informe hicieron el Tribunal de Cuentas? No tengo ni idea. Lo que sí es importante destacar es el ajuste a derecho del proceso y que si el Tribunal de Cuentas ha podido hacer un informe es que tiene toda la información, ¿verdad? Ahora, ¿y no pensó en conseguir ese informe? Porque usted está en campaña y es un tema del que le van a preguntar seguro. Yo no actúo así. Mientras era ministra hice lo que tenía que hacer. Averigüé, yo no lo tenía, averigüé si Antel lo tenía y si ese informe aparece, Antel lo analizará. Hablando del ministerio, también surgieron poco después de su alejamiento del ministerio para hacer la campaña, cuestionamientos de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por ejemplo, con respecto a la promoción a ciertos cargos, que decía ese comunicado, habían sido creados especialmente para algunas personas que a partir de eso habían accedido a partidas especiales en términos salariales y se decía que eran designadas a dedo. ¿Qué respuesta da usted? Ya la di. Y ya la dio el subsecretario, que ahora es el ministro. Monsechi. Sí, es falsa esa afirmación. ¿Cómo fue eso entonces? Bueno, ya lo dije eso en realidad. No fueron cargos creados, ninguno es funcionario de confianza. Es una ley vigente, una normativa vigente desde el año 99. Es una práctica común en los distintos organismos y lo que se compensa son tareas, no personas. Ya lo expliqué, digamos. Esa compensación, más allá de que lo haya explicado, nos interesa tenerlo otra vez. ¿Surge a partir de qué? ¿De tareas nuevas asignadas, por ejemplo? No, de un informe de todos los directores que informan que determinada tarea extra o muy especial la está haciendo determinado funcionario y que esa tarea requiere compensación porque se excede lo que el funcionario tiene, cosas así. Pasando a la interna del Frente Amplio, ¿debatiría, por ejemplo, con Martínez? Yo creo que en el Frente Amplio no necesitamos hacer debates públicos, tenemos nuestros propios ámbitos
y creo que si tenemos una diferencia o algo para complementar o algo para construir, nos llamamos por teléfono, nos encontramos en cualquiera de nuestras casas, en un comité o donde sea y conversamos. Así que no creo que sean necesarios. Y si no hay debate directo, digamos, personal, porque el debate siempre está en distintos medios, hablamos del debate directo, ¿cómo se va a diferenciar? ¿O en qué apuesta a basar su campaña para diferenciarse? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que uno a veces tiene la costumbre de creer que las cosas empiezan a partir de este momento. Y en realidad uno es uno y su historia. Y yo tengo mis credenciales, mi trayectoria, lo que he hecho, cómo trabajo, lo que digo y lo que hago. Y además tengo propuestas, tengo, digamos, una impronta, una manera de ver la realidad que explico. Así que esa es la forma de proponer. ¿Y maneras de hacer política distintas, diferentes a los de los referentes anteriores hay? Y en tal caso, ¿cuáles son? ¿Qué se propone hacer en ese sentido? Bueno, yo respeto mucho a nuestros referentes y el Frente Amplio tiene una gran diferencial, que es los referentes que tiene y el respeto que estos referentes generan, yo me atrevería a decir, en toda la sociedad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que los tiempos van cambiando. El Frente Amplio es una herramienta política que en su nacimiento ya fue una innovación y que constantemente se ha renovado. El presidente Vázquez fue parte de una renovación, sí. Pepe, ¿verdad? Y ahora es otra renovación de la que, pero en un proceso largo que viene desde el 71 y que va a seguirse renovando, y yo soy parte de ese proceso. Yo no soy la creadora de la renovación del Frente Amplio. Creo que ninguno de los 4 precandidatos lo es, porque es un proceso, ¿no? Y para mí, yo cuando estoy con la gente, cuando converso mucho en comités, en actos, en instancias de reflexión, veo gente de todas las edades, muy jóvenes y muy viejos, y que la verdad que me hacen sentir orgullosa de ser uruguaya. Hace pocos días una pareja de gente muy mayor me pidió para sacarse una foto conmigo y él, muy mayor, me dijo, llévanos al futuro. Y a mí eso me pareció que estaba hablando de una forma de hacer política que no es mi forma de hacer política, es nuestra forma de hacer política. Y veo a los jóvenes, por ejemplo, en un comité en el norte del país, allá al fondo había una cantidad de jóvenes, muy jóvenes. Sí. Y uno me hizo una pregunta, dice, ¿usted qué piensa de los gremios estudiantiles? ¿Tienen que existir o no tienen que existir? Y yo, que me forjé en Obreros Estudiantes Unidos y Adelante, digo, sí, claro que tienen que existir, me parece muy bien. ¿Y sabes qué pasaba? Que esos jóvenes, en total soledad, en un liceo estaban generando un gremio. Y lo que estaban buscando era una referencia, discutir el tema, profundizar. Esa es la política que hay que hacer. Hablando de la política que hay que hacer, en esta campaña confirmó su participación, y con esto casi que tenemos que cerrar, un político de raza como Julio María Sanguinetti, precandidato colorado, 2 veces presidente, que ha puesto con mucha fuerza arriba de la mesa el tema Venezuela, que entiende que va a partir las aguas en la campaña. ¿Qué mirada tiene usted a esa estrategia colorada de Sanguinetti y a la cuestión de Venezuela, sintéticamente? Bueno, yo creo que la estrategia de Sanguinetti, que la expliqué él. El tema de Venezuela también lo he comentado, es un tema doloroso, es un tema en el que yo como ministra tuve que ser extremadamente cuidadosa, porque cuando uno está en una responsabilidad pública no habla uno opinando como si estuviera en la mesa de domingo, ¿verdad?, de la casa de uno. Habla el gobierno. Y nuestro gobierno, la verdad que ha tenido una actitud muy conteste con las tradiciones profundamente democráticas del Uruguay, tratando de no agregar más leña al fuego, hablando con claridad pero con cautela, para no incentivar divisiones en un pueblo que es otro, y para dar una mano en que ese pueblo, el pueblo venezolano, encuentre su solución.
que es lo fundamental. Sí. Yo creo que es una situación desgraciada. Me parece, no me parece bueno para el sistema político uruguayo que se use la desgracia ajena para réditos políticos internos. Hay que tener cuidado con eso. Y me parece muy buena, adhiero a todas las declaraciones de la Cancillería del Uruguay. Y ahora que no está en el gobierno, ¿se anima a decir algo más personal con respecto a lo que, por ejemplo, no le gusta? Le estoy diciendo. Me parece que están viviendo un proceso desgraciado y me parece que en esta clase de procesos, cuanto más crítica es la situación, más hay que apostar al diálogo. ¿Las elecciones le parecen para Venezuela una buena posibilidad en el corto plazo? Me parecen elecciones, como dice los comunicados y las expresiones del canciller, elecciones libres con garantías, observadores internacionales reputados. Me parece que sí. Gracias, Carolina, por este rato para TV Ciudad. Muchas gracias.